Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlos hasta el 32. Génesis 5, 22. Leo. Génesis 5, 22. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Versículo 25. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. El total de los hijos de Matusalén fue de 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. El título de nuestro mensaje es: Los hombres caminan con Dios. Moisés ha introducido la generación piadosa a partir de Set. Después de la muerte de Abel, se levantó un hijo llamado Set. A estos se les dio la promesa de Génesis 3:15. Y a diferencia de los demás hombres, estos hombres piadosos invocaban a Dios por su nombre. Invocar es clamar a Dios, llamar a Dios. No le daban la espalda a Dios, no huían de Dios, no se escondían de Dios. Dios levantó una generación que le buscaba. Les dio una promesa de que un hijo de Eva, un varón, pisaría la cabeza de la serpiente. Aunque ésta también, la serpiente, le mordería en el calcañar. Y ellos tenían esta promesa, pero también ellos buscaban, invocaban a Dios, como nos dice Génesis 4:26. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Hoy veremos que esta línea de descendencia piadosa, estos hijos piadosos de Dios, resaltan entre ellos, la vida de algunos de ellos sobresalen más que otros. Y se añade un elemento importante. Ahora se añade que además de una promesa y además de invocar a Dios, estos hombres comenzaron a caminar con Dios. Estos hombres comenzaron a caminar con Dios, mostrando que aunque había un mundo todo de pecado y de maldad, era posible tener una relación amorosa, piadosa, reverente con Dios, dentro de un mundo de pecado.
Entonces yo quiero que veamos este punto importante. Versículo 22 al 24 nos dice la palabra: y Enoc anduvo con Dios. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. En la Biblia Reina Valera, en Génesis 5, 22, dice: y Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Aquí dice: Enoc anduvo con Dios, que es lo mismo. 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Miren los años que este hombre tenía de una comunión continua con Dios. No eran 2 días, no, 300 años siendo amigo de Dios. Desde Set son mencionados los que invocaban a Dios en una época de impiedad. Y este es mi primer punto. Enoc caminó con Dios. Desde Set son mencionados los que invocan a Dios en una época de impiedad, en una época en que los hombres estaban separados, lejos de Dios, y donde cada quien vivía perdidamente, vivía en su pecado. Pero Dios señala, resalta, Dios levanta a hombres y mujeres que en medio de tanta desgracia y en medio de tanta maldad comenzaron a brillar como estrellas. Usted ha visto esas noches oscuras y aparece una estrellita brillando por un lado. Así eran esos hombres piadosos. En un mundo de pecado, lleno de maldad, habían hombres y mujeres piadosos que brillaban. Brillaban como estrellas, solitarias, pero esparcían su luz. Fue reservado en esos hombres la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Dice el texto en el versículo 22, Enoc fue uno de ellos. Enoc caminó con Dios o anduvo con Dios. Y la palabra allí en hebreo es alak, que significa caminar en su nombre. Caminar en su nombre. Esta frase nos habla de compañerismo. Caminar en la gloria, en el nombre de Dios. Manifestando el nombre de Dios. Habla de compañerismo. Habla de una actitud que Enoc tenía de glorificar a Dios en todo lo que hacía. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es ser amigo de Dios, compañero de Dios. Es tener siempre en nuestra mente y corazón que Dios está presente en mi vida en todo lo que yo hago. Yo, cuando soy amigo de Dios, cuando camino con Dios, siempre me pregunto, ¿le agrada a Dios esto? Esto es agradable a mi Dios para su gloria. En medio de tanta tristeza y amargura del pecado en el mundo, habían hombres que tenían una conducta y un corazón agradable a su Creador, que buscaban a su Dios. Vivían de forma recta. Mientras los demás estaban viviendo en su pecado, estos hombres y mujeres andaban de forma recta. Mientras los demás andaban en sus mentiras, en sus robos, estos hombres y mujeres vivían en la verdad, sin mentir, sin engaños. Mientras los hombres andaban en su hipocresía, en su codicia, en su maldad, los que caminaban con Dios vivían en santidad, una santidad que agrada a Dios. Y quiero, amados hermanos, que vean cómo Dios por su Espíritu, cómo Dios por el poder de su Espíritu y por la verdad transforma a un hombre y una mujer, no importa la circunstancia,
No importa si está lloviendo, no importa si está en un mundo de maldad, no importa si está en medio de la tribulación. Ese hombre, esa mujer, capacitado por la verdad, puede y vive en integridad, en rectitud, en santidad. Dios ha obrado por su Espíritu para restaurar sus almas. La palabra anduvo o caminó en su forma, en su formato de escritura, tiene un énfasis de continuidad en la acción. Tiene un énfasis de continuidad. ¿Qué significa eso? Que cuando aquí se dice que Enoc caminó con Dios, se nos está diciendo que Enoc siempre, cada día de su vida, buscó a Dios. Cada día de su vida era un amigo de Dios. Este es el énfasis que hace. Por eso usted ve que en Génesis 5:22 dice: Enoc anduvo con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Aquí en la Biblia de las Américas se nos da una idea mucho más amplia. Se nos da una idea de tiempo. Oiga bien, Enoc caminó con Dios por años. Era amigo de Dios por años. Y se da un número para empezar: 300 años. Y ustedes saben que estos hombres duraron más de 300 años. 500, 600, 800. Estos hombres duraron sus vidas o su vida, todos sus días, orando, invocando a Dios, confiando en las promesas que Dios había dado, viendo el mundo cómo estaba dañado, podrido y torcido, lamentándose por la maldad de los hombres. Estos hombres caminaron con Dios dentro de un mundo perdido y malvado. Enoc anduvo con Dios. El total, versículo 23, el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios 365 años. Si le preguntamos la edad aquí a cada uno, no llegan a 100. Dante, ¿cuántos años tú tienes? 49. Tú no llegas ni a 100, Dante. Enoc tenía 300 caminando con Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. ¿Usted cree que por tener 4, 5, 6, 20 años, 30 años en el Evangelio, usted ha hecho muchas cosas? Enoc, 300 años caminando con Dios, en comunión con Dios, en un mundo malo y perverso, en un mundo malvado. Enoc siempre buscó a Dios. Este era un hombre de familia, como dice el versículo 22. Él tuvo hijos. Era un hombre de familia. Engendró a Matusalén. Engendró hijos e hijas, según el versículo 22. Era un hombre de trabajo. Era un hombre proveedor, que guiaba a su familia, que los protegía, que les enseñaba a adorar a su Creador. Su vida era continuamente una búsqueda de vivir en rectitud, santidad y la verdad. Y a veces uno que no tiene tantos detalles en estos versículos dirá: ¿cómo era la forma en que adoraban? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Hay otro libro muy antiguo en la Biblia, es el libro de Job. El libro de Job es de los tiempos de los patriarcas, mucho antes de que Israel entrara en Egipto. Antes de Moisés y posiblemente para los días de Abraham o más atrás. Y en la Biblia habla de que Job, ese patriarca, ese padre de familia, llevaba adoración a Dios, haciendo sacrificios
por los pecados de él y por los pecados de sus hijos. Para que tengamos una idea de que estos hombres, desde el principio, estos hombres piadosos no adoraban de una manera simple a Dios o básica, que solamente oraban. No, estaban continuamente buscando el rostro de Dios, adorando el nombre de Dios. Y lo hacían a través de sacrificios de animales. Recuerden a Abel. Abel sacrificó un animal, lo primogénito, lo mejor, lo más gordo, y Dios aceptó. Es decir, que ellos sacrificaban animales. Ellos invocaban, oraban a Dios. Ellos caminaban con Dios. Era una adoración bastante estructurada, bastante amplia la que estos hombres fueron desarrollando. Sin embargo, esa vida de caminar con Dios estaba dentro de su vida normal. Si eran albañiles, caminaban con Dios. Si eran empresarios, caminaban con Dios. Si eran dueños de animales, caminaban con Dios. Si eran empleados, caminaban con Dios. Si eran esclavos, caminaban con Dios. No importaba. No importaba la forma. No importaba la actividad. Adorar a Dios era parte de su vida. Adorar a Dios era parte de lo que ellos eran. Eran hombres de piedad, hombres que andaban, caminaban con Dios. Mientras los hombres de su época vivían en apostasía, ¿y sabe lo que significa esa palabra? ¿O de dónde se deriva apostasía? Esta palabra describe ir en pos. Apostasía es ir en pos. Cuando una persona apostata es porque se ha ido en pos o detrás de otros dioses. Ha dejado a Dios, al verdadero y único Dios. Seguir su malvado corazón es apostasía. Caminar las tinieblas es apostasía. A diferencia de los hombres y las mujeres piadosas, el mundo se fue detrás de los ídolos y de sus perversos corazones. Es decir, se fueron detrás, ir en pos y detrás del mal. Habían hombres que seguían a Dios, iban en pos de Dios, llevaban la instrucción del Señor, obedecían los mandamientos de Dios, amaban a Dios. Dios ha dejado bien marcado con su juicio que la desobediencia a su ley ha dejado bien marcado por su juicio, por su ira, la desgracia, la maldad, a través de la muerte que ha traído los hombres, que esa apostasía tiene consecuencias en la vida humana. Esa vida sin Dios, esa vida de espalda a Dios, esa vida sin comunión con Dios, es apostasía. Es ir en pos de los dioses. Y Dios dejó bien claro en su palabra, que el dejarlo a Él era ir detrás de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Que el dejarlo a Él, dejar a Dios, era la mayor de las maldades. Los hombres piadosos entendían esto. Entendían esto. Y comprendían que el hombre, la humanidad, se había separado de su creador. El hombre temeroso de Dios entiende el mundo en el que se encuentra. El hombre piadoso, la mujer piadosa, entiende el mundo en el que vive y no es tonto, no se deja engañar. Es sencillo como una paloma, pero es astuto para no dejarse engañar del mundo,
Porque el mundo quiere enredarnos en su mentira y en su engaño. Es normal, es normal, es normal que tú hagas lo malo, es normal que tú engañes, es normal. Quieren obligarnos a creer que la maldad es normal. Ser malo es normal. Hermanos, Lamec, uno de los hijos de Caín, rompió con el matrimonio que Dios había ordenado, un hombre y una mujer, y tuvo 2 mujeres, poligamia. Lamec mató a un hombre y a un joven. No amaba la vida, la creación de Dios. Y los hijos de Caín iban de mal en peor. Y los hijos de Set, que no fueron piadosos, iban de mal en peor, haciendo maldades, impiedades. Pero los hombres piadosos entendían los juicios en el presente. Dios ha derramado juicios sobre la tierra. Por eso tenemos que trabajar tanto para hacer producir la tierra el alimento, porque Dios ha derramado su ira sobre la tierra por la maldad del hombre. El hombre lo sabe. ¿Cuándo sucedió eso? Que Dios derramó su ira sobre la tierra. Con Adán y Eva, cuando pecaron. Y miren la palabra de Lamec. Este Lamec no es el hijo de Caín, es un hijo de Matusalén. Tienen el mismo nombre, pero son hijos de personas diferentes. Miren lo que dice Lamec en el versículo 29. Al final, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Lamec era un hombre piadoso. Lamec no ignoraba, no era un tonto. Lamec sabía que había una gran maldad en la tierra, en el mundo en el que vivía. Y esa maldad estaba en los hombres. Y la producían los hombres. Y por la maldad de los hombres, Dios maldijo la tierra para que no produjera, como en otras ocasiones, abundantemente. Las sequías, la sequía, la hambruna, las necesidades, los ríos destruyendo, la sequía matándolo todo. ¿Quién parió esas cosas? El hombre con su pecado. Y estos hombres piadosos lo sabían. ¿Qué hicieron? Invocaron a Dios. Clamaron a Dios. Pero también, en segundo lugar, como vemos hoy, caminaron con Dios. Buscaron la bendición de Dios. Buscaron tener compañerismo con Dios. Tenían una actitud de glorificar a Dios en su trabajo, en su corazón, en la crianza de sus hijos. El hombre piadoso entiende que separado de Dios nada puede hacer y busca su refugio en Dios. Aunque ve que el mundo vive ignorando a Dios, él le invoca. Yo invoco a Dios. Yo llamo a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es invocar a Dios, orar. El hombre, la mujer piadosa invoca a Dios. El impío no. El impío no camina con Dios. No le interesa la verdad de Dios. No le interesa la justicia de Dios. No le interesa la rectitud. Pero el hombre piadoso es recto. Hace lo bueno. Desecha lo malo. Evita la maldad. Se deleita en lo bueno. En el versículo, en Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre piadoso ve el mal y lo reconoce,
y se aleja y se separa del mal. Por eso muchas veces tenemos que sentarnos con nuestros hijos, decirle, esto que vimos es malo, esto que escuchamos es malo. Por eso el hombre, la mujer piadosa, tiene que decirle a su hija, no te juntes con esta persona, porque esta persona te va a llevar por sus malos caminos. No actúes y no hables de esta manera, porque esto no agrada a Dios. Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios y le enseñó a sus hijos lo bueno. Eso es caminar con Dios. El versículo 24 dice, Enoc anduvo con Dios y desapareció. En el versículo 23 dice hasta qué edad llegó Enoc. El total de los días de Enoc fue de 365 años. 365 años. Y Enoc anduvo con Dios 365 años. Y hay gente que dura 5 años en la iglesia y se cansa y se va al mundo. 5 años. 2 años en la iglesia. Se cansan. Estoy cansado de ir a la iglesia. Van una semana y desaparecen un mes. Se cansan, qué rápido. Mira cuánto duró Enoc, 365. ¿Quién tiene 100 años aquí de lo que estamos presentes? Ni a 100 llegamos. Y este hombre vivió una vida de piedad durante 365. Hermano, miren el peso de la vida de este hombre, caminando con Dios, en comunión con Dios. Y dice el versículo 24, desapareció, porque Dios se lo llevó. La palabra desapareció es una partícula negativa, in, en hebreo, significando no estaba en la tierra. Lo buscaron y no lo encontraron. Y la palabra llevó, en hebreo es la ka, quitar de. Es decir, desapareció de la tierra porque lo quitaron de la tierra. Se lo llevaron de la tierra. ¿Tú has visto a María? Ella estaba en la casa. No, se la llevó su papá. Eso más o menos es la idea. Él vino a las 4 de la tarde y se la llevó. Se fue con él. Se la llevó. Eso la palabra habla de Enoc. Que se lo llevó, desapareció. Dios se lo llevó, haciendo un énfasis en que Enoc no estaba en la tierra y que Dios lo había quitado o llevado. Y aquí no usa ninguna partícula ni ninguna palabra que hable de muerte. Si fuera así, el texto lo dijera. Murió y fue y ya, y terminó su vida. Como dice aquí de algunos. Jared fue de 962 años y murió. Bueno, murió. Pero de Enoc no se dice que murió. Dice, desapareció. Se lo llevó. Hermano, estamos hablando de un milagro aquí, en el que un hombre no conoció la muerte. Un hombre fue llevado por Dios a su presencia sin morir. Eso es lo que dice el texto. Anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí vemos que Dios de forma milagrosa se lleva a Enoc de la tierra y a dónde le llevará, sino a su presencia. Lo lleva a su presencia, a la gloria de los que esperan el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Dejando aquí para nosotros una hermosa esperanza. Para los piadosos, hermanos, hay una esperanza. Que habiendo recibido el juicio por el pecado, el piadoso mirando la maldad, encuentra en Enoc una esperanza y gozo de que caminar con Dios
de que creer en la palabra de Dios, de que vivir piadosamente y rectamente, amados hermanos, es una bendición para nuestra alma. Es para la gloria de Dios. Pero también nos habla del cumplimiento de sus promesas. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Y aquellos que creen en su palabra tienen vida eterna. Los que creen en su palabra, los que creen en Cristo. Hermanos, en el libro de Génesis no vamos a encontrar el nombre de Jesús. Eso se dio en el Nuevo Testamento. Sí vamos a encontrar la promesa de Jesús. Eso sí lo encuentran. Sí vamos a encontrar de que en Jesús tenemos salvación y victoria sobre el pecado y sobre el diablo. Eso sí lo vamos a encontrar. Génesis 3:15 es un testimonio de que Dios pisaría la cabeza de la serpiente a través del hijo de Eva, que es Jesús. Luego vemos en Abraham la promesa de que en un hijo de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es ese hijo de Abraham? Jesús. Gálatas 3:16. El descendiente de Abraham que bendeciría a todas las naciones, Jesús. Hermanos, la promesa de Jesús era suficiente para salvar al pecador en los días de Abraham, en los días de Enoc, en los días de Adán. Hermano, usted me preguntará, ¿pero Jesús no había nacido? No. ¿Ni había muerto por nuestro pecado? No. Pero su promesa, la promesa de Dios a través de Jesucristo, era poderosa para salvar al que creyere. Por eso usted encuentra que Abraham, en Romanos capítulo 4, dice que cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. Fue perdonado, justificado, declarado inocente en el tribunal de Dios. ¿Y en qué creyó en Abraham? En que Jesús murió en la cruz. No, Abraham no sabía eso. Abraham solamente sabía lo que se le había dejado por herencia de sus padres y lo que en ese momento Dios le había prometido. En tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Como Abraham creyó, Dios le perdonó de sus pecados. Y no estaba el nombre de Jesús, pero sí estaba la promesa de Jesús. Entonces, amados hermanos, aprendemos con esto que con la promesa de Jesús es suficiente para ser salvo. Tú creer en el Salvador que Dios ha prometido es suficiente para ser salvo. Tú creer en la promesa del Evangelio en Génesis era suficiente para ser salvo. No es entonces muy difícil entender que Enoc fuera llevado al cielo, fuera llevado a la presencia de Dios sin morir, porque él era un hombre que había creído en la promesa. Era un hombre que tenía esperanza en lo que Dios había dicho. Era un hombre que andaba con Dios. Vivía bajo el cuidado y protección de Dios. Amados hermanos, esto nos da esperanza a nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6. Creo que sí leamos ese pasaje, para que miremos cómo la Biblia llama a estos hombres héroes de la fe. Héroes de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Perdón, voy a leer desde versículo 3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel. Oiga bien, Abel, que nunca oyó el nombre de Jesús, pero se dice por la fe Abel. Por la fe Abel, versículo 4, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe. Versículo 5. Por la fe Enoc. Ahí tenemos a nuestro hombre que estamos viendo. Fue trasladado al cielo
Miren dónde está Enoc, en el cielo, para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por eso añade el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Abel era un hombre de fe. Enoc era un hombre de fe. Por la fe fue llevado al cielo. Al cielo, dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que por la fe estos hombres alcanzaron la promesa, creyeron la promesa, fueron salvos, justificados. Y no solamente ellos, más adelante, versículo 7, habla de Noé. Versículo 8, Abraham. Y si seguimos leyendo, seguimos viendo muchos otros hombres de Dios. Versículo 24, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, observen que no fueron salvos por ser buenos, fueron salvos por fe. Y por ser hombres de fe y mujeres de fe, como Sara, caminaron con Dios. Nos estamos refiriendo a un grupo de hombres y mujeres piadosos que creían en la promesa de Dios, adoraban a Dios, invocándole, pero también, en tercer lugar, caminaban con Dios. Caminaban con Dios. Andaban con Dios. Volvamos otra vez a Génesis capítulo 5 para que continuemos. A partir del versículo 25 al 29, ¿qué encontramos? Encontramos que esa línea piadosa continúa con Matusalén. Matusalén fue, como dice el versículo aquí, versículo 25, fue hijo de Enoc. Enoc, versículo 24, versículo 22, Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Versículo 25, Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Entonces observen que aún con los años que tenían, estos hombres caminaban con Dios. Hay una línea piadosa. Repito, no todos los hijos de Matusalén, no todos los hijos de Enoc fueron piadosos. No todos. Muchos sí lo fueron, varones y hembras. Ahora, no se mencionan aquí. ¿Por qué no se mencionan toda esa cantidad de personas? Porque dice, tuvieron hijos e hijas, hijos e hijas. Y ya usted sabe, una familia teniendo hijos por 800 años. Gente que no tenían problemas de útero y nada de eso. Esas enfermedades que hoy tenemos, de SIDA, eso no existía. Y todas esas enfermedades que matan a la gente. Queridos hermanos, muchos hijos. Ahora solamente se mencionan los que son importantes para la narración. No se mencionan a todos por eso. De esta manera, a través de Matusalén, Dios se introduce a Lamec, también otro hombre piadoso. Y Lamec se lamentaba de la maldad en el mundo. Miren cómo dice el versículo 28. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé. Noé. Diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Observen, amados hermanos, que Lamec, como yo decía hace un ratito, los hombres piadosos de Dios tenían conciencia, entendían el mundo de maldad en el que se encontraban. Lamec se lamenta, tenemos tanto trabajo, tantas luchas, tantas dificultades, pues Dios maldijo la tierra. ¿Y por causa de qué?
del pecado del hombre. Dios maldijo a la tierra por causa del pecado de la humanidad. Los hombres piadosos conocen la maldad. Ahora, después de Lamec nació un hijo llamado Noé. Y le voy a decir algo muy personal. Ese era el nombre que yo le quería dar a Aniel. Noé. Porque el nombre significa consolación. Pero mi esposa me dijo, no, mi amor, mira que hay otro nombre más bonito. Pero es un nombre bien bonito, Noé. Porque el nombre de Noé significa alivio, consolación. Su papá dijo, este hijo mío me dará alivio, consolación a mi alma. Lamec buscaba eso, hermano, alivio y consolación. En el mundo en que encontramos, buscamos mucho eso, alivio de nuestras luchas y debilidades, del pecado, consolación por las luchas que tenemos, los afanes que tenemos, el cansancio que tenemos. Señor, danos alivio. Y lo pedían a Dios. De esta manera, con ese nombre y con ese hijo, vemos que estos hombres piadosos, viendo la maldición de Dios sobre la tierra, viviendo la realidad del pecado en los hombres, esperaban el alivio de Dios. Y esta parte es una poesía, es el fragmento de un poema. Cuando él pensó en su hijo, pensó y habló en forma poética. Mi hijo será llamado Noé, porque nos dará alivio y consolación. Y qué hermoso, hermanos amados, ver cómo aún en su poesía estos hombres piadosos esperaban el cumplimiento del consuelo de Dios. Cuando Dios amenazó a Satanás, un hijo de Eva pisará tu cabeza, qué alivio tenía la humanidad. Por fin la serpiente será vencida. Seremos liberados. Alivio porque Satanás había vencido a Adán y a Eva. Ahora eran esclavos del pecado. Ellos esperaban el alivio, el consuelo. Por eso Lamec llamó a su hijo Noé, consuelo. Y nosotros inferimos o pensamos, concluimos que es posible que estos hombres tuvieran esa esperanza allí, esa promesa guardadita en su corazón, y la desearan y la buscaran. Y queridos hermanos, como veremos en la próxima clase, Lamec, en cierta manera, dio en el blanco. Noé ciertamente fue alivio. Noé ciertamente fue consolación. Lo vamos a ver ya cuando sigamos en el capítulo 6. Porque por Noé Dios salvó a la humanidad. Fue alivio, no solamente para Lamec, porque ya Lamec murió, su papá, pero fue alivio para la humanidad entera. Porque por Noé Dios salvó a los hombres de la destrucción que venía. De esta manera se introduce a Noé a través de su padre Lamec como un patriarca que mantuvo la generación piadosa que adoraba a Dios. Queridos hermanos, concluyo con esto, con estas aplicaciones. Al mirar el ejemplo de Enoc, tenemos que aprender que es posible para nosotros andar con Dios. Es posible para nosotros caminar con Dios. Recordemos que hemos visto desde Abel, los hombres adoraban a Dios, presentaban ofrenda, sacrificio de animales. Desde Set, los hombres invocaban a Dios, llamaban a Dios por su nombre. Desde Enoc, los hombres vivían piadosamente, rectamente, justamente, caminando con Dios.
Miren esta línea piadosa. Nosotros también podemos ser amigos de Dios. Aún en este mundo de maldad, como lo conocemos hoy, podemos caminar con Dios, andar con Dios. Él nos ha dado a su Hijo el Mesías, el Señor Jesucristo, para perdonar nuestros pecados, para que tengamos una relación de amor con Él, para que tengamos esperanza. Hermanos, llegará el día que como Enoc seremos arrebatados por el Señor y llevados al cielo. Llevados por Dios a la presencia de Él, al cielo mismo. Guarda tú esta esperanza en tu corazón. Enoc fue llevado antes de que Jesucristo naciera. Tú también serás llevado. Y si Enoc con una pequeñita promesa creyó y fue salvo, tenemos aquí en la Biblia grandísimas promesas, muchas más que la que tuvo Enoc, para que también aprendamos a caminar con Dios. Una vida de fe es caminar con Dios. Como padres, tenemos que caminar con Dios, enseñando a nuestros hijos a tener comunión con Dios. Tenemos que como padre enseñar a nuestros hijos a obedecer la palabra. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a perdonar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar. Tenemos que mostrarles paciencia en la debilidad de ellos y guiarles en su vida. De esa manera caminamos como padres con Dios. Debemos caminar con Dios, y esto lo hacemos al leer personalmente la palabra de Dios cada día, obedeciendo la palabra de Dios cada día. Cada día estamos orando y meditando en la palabra de Dios. Eso es caminar con Dios, hermanos. Caminamos con Dios cada día que oramos y apartamos tiempo en la mañana, en la tarde o en la noche para pedir por nuestras necesidades, para hablar con Él, invocando su nombre, solicitando dirección, amor, fortaleza y guía. Eso es caminar con Dios, y tú puedes hacerlo diariamente. Caminar con Dios en el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Siendo respetuosos, cumpliendo con las reglas, siendo diligentes y fieles, llegando a tiempo al trabajo, no faltando al trabajo y a lo que prometemos, siendo diligentes, no perezosos, no aprovechándonos, no robándole el tiempo a nuestros empleadores, sino cumpliendo con nuestros deberes. Caminamos con Dios al ser jefes, no maltratando a nuestros empleados, teniendo horarios que no sean abusivos, pagándoles a tiempo, mostrándole compasión con sus familias. Hermanos, así caminamos con Dios. Caminamos con Dios cuando nos congregamos a tiempo, siendo puntuales en los cultos, participando de cada culto para conocer a Dios, amar a Dios, adorar a Dios, cantando en nuestros corazones con acción de gracias. Cuando llegamos a tiempo y oramos, preparamos nuestras almas para adorarle, preparándonos para su enseñanza, y estamos atentos a la predicación. Así caminamos con Dios. Caminamos con Dios cuando somos amables, compasivos con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo, con los vecinos, cuando no nos aprovechamos de ellos. Así caminamos con Dios. Y mi querido joven y amigo que no tienes a Cristo, comienzas a caminar con Dios cuando te arrepientes de tu pecado, cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando crees en sus promesas y le dices: Señor, yo creo en ti, ten misericordia de mí, límpiame de mi maldad, yo caminaré contigo en rectitud. Cuando caminamos con Dios, lo hacemos como Abel, como Enoc, como Noé. Y es evidente porque nuestras acciones, nuestra vida diaria, habla de la fe, de la santidad, de la verdad y la rectitud. Pero cuando un hombre no camina con Dios, cuando una mujer no camina con Dios, también es evidente
se ve, porque su vida no habla de fe, no habla de amor, no habla de temor de Dios. Su familia es alejada de Dios y su mal testimonio destruye el nombre de Dios delante de los hombres. Es evidente, se puede ver y oír cuando un hombre camina con Dios, cuando una mujer camina con Dios o cuando no lo hace. Es evidente. Así que, amados hermanos, tenemos una hermosa oportunidad de nosotros imitar a estos hombres que caminan con Dios. Diariamente lo podemos hacer también nosotros. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la enseñanza que nos has traído. Te rogamos que tú hagas de nosotros como aquellos hombres y mujeres de antaño que caminaron según tu promesa, en la esperanza que tú les has dado, en la verdad, santidad y rectitud que tú demandas de ellos. Señor, enséñanos a caminar como caminaron estos hombres, como Cristo caminó contigo. Es en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, que te lo pedimos. Amén. Hermanos,